Malasia tiene un nuevo rey, Ibrahim Iskandar, de 65 años. Es multimillonario y aficionado a las Harley Davidson. Su familia real es tremendamente popular y tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Hay mucha intriga y detalles interesantes asociados a este singular monarca. ¿Quién es y cómo llegó al poder? ¿Cómo gasta sus miles de millones? ¿Y qué secretos se esconden tras su lujosa vida? Vea el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. Malasia es una monarquía con un sistema electoral único. El país elige un nuevo rey cada 5 años. De los 13 estados de Malasia, solo 9 tienen familias reales. Los jefes de estas familias son elegidos a su vez como rey. Y ahora Malasia tiene un nuevo rey. El sultán Ibrahim Iskandar prestó juramento en palacio y tomó posesión de su cargo en una gran ceremonia. Su esposa ni siquiera pudo contener las lágrimas. El rey Ibrahim es el jefe de la familia real de Johor y está considerado uno de los hombres más ricos del país. Posee un vasto imperio empresarial, desde bienes raíces y telecomunicaciones hasta petróleo y gas. Su fortuna se estima en 5,7 mil millones de dólares. El monarca no oculta su riqueza. Para su ceremonia de investidura, voló de su Johor natal a la capital malaya Kuala Lumpur en su jet privado, un Boeing 737 azul dorado. Además de su flota de jets, posee una amplia colección de coches y motos y propiedades en el extranjero. También tiene varias mascotas exóticas, como tigres, leones y cocodrilos. Seguiremos con más detalles sobre su riqueza un poco más adelante. Por ahora, hablemos de su vida familiar y personal. Ibrahim Iskandar gobierna el sultanato de Johor desde 2010. Es el segundo estado más poblado de Malasia, con más de 4 millones de habitantes. El monarca es de ascendencia malayo-británica. Su padre, el sultán Iskandar Ismail, dirigió Johor durante 29 años hasta su muerte en 2010. También tuvo el honor de ser rey de Malasia a finales de los 80. La madre del rey es una inglesa, Josephine Ruby Trevorrow. Tras 6 años de matrimonio, se divorciaron y su madre regresó a Inglaterra. El sultán Ibrahim recibió una buena educación tanto en Malasia como en el extranjero. Asistió a una escuela militar en Estados Unidos y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Johor. Es el único sultán de Malasia que tiene un ejército privado. Su esposa, ahora reina, es Raya Sarit Sofia, de la familia real de Perak. Se educó en Oxford, donde estudió estudios chinos. Se casó con el heredero al trono cuando aún estudiaba. Tienen 5 hijos y una hija. La reina habla 5 idiomas y es rectora de la Universidad Tecnológica de Malasia. Es autora de varios libros infantiles, escribe una columna periódica en la prensa y participa en obras de caridad. El hijo mayor, el príncipe heredero Ismail, ha sido nombrado gobernante interino de Johor después de que su padre se convirtiera en rey. Es el propietario del Johor Darul Tahsin Fútbol Club, líder absoluto del fútbol malasio. El príncipe se licenció en la Academia Militar de la India y sirvió en el ejército indio. Es un consumado jinete, juega al polo y ha ganado muchos trofeos. El príncipe también es aficionado a los coches deportivos. Todos sus coches llevan la misma matrícula TMJ, acrónimo de Tunku Mahkota Johor, que significa príncipe heredero de Johor. Está casado y tiene 4 hijos. La única hija del rey, Amina, se casó con el futbolista y modelo holandés Dennis Berbaas y tienen 2 hijos. La joven recibió educación superior en una escuela de arte de Singapur. Amina heredó el talento de su madre para el dibujo y también lanzó una serie de kits para el cuidado de la piel, The Royal Art of Beauty. Los otros hijos, siguiendo la tradición familiar de formación militar, sirvieron en el ejército malayo. Idris se convirtió en vicerrector de la Universidad de Malasia. Abdul Jalil fue licenciado en zoología, participó en obras de caridad y era un apasionado de la vela. Lamentablemente, murió de cáncer de hígado en 2015. Los hijos menores del sultán, Abdul Rahman y Abu Bakar, son pilotos profesionales de automovilismo. Representan a Malasia en competiciones internacionales. En Johor, el sultán Ibrahim y su familia son tremendamente populares. Tiene 1 millón de seguidores en Instagram, donde publica regularmente de todo. Desde su afición a los coches rápidos y las motos hasta sus obligaciones reales oficiales. A pesar de su elevado estatus, al rey Ibrahim le gusta cenar con su familia en restaurantes locales. En su TikTok oficial,
disfruta compartiendo estos momentos. El sultán Ibrahim posee una colección de más de 300 coches de lujo, desde un camión al estilo de Optimus Prime hasta un coche de madera inspirado en los Picapiedra. La colección incluye también un Mercedes de 1936, que perteneció a Adolf Hitler y que este regaló al bisabuelo del sultán. Y también posee una colección de jets privados, entre ellos 3 Gulfstreams y un Boeing 737 dorado y azul. Además, el sultán Ibrahim entró en el libro malayo de los récords como el primer gobernante en obtener una licencia oficial para conducir un tren. Al rey le gusta jugar al polo y al tenis, y entre sus aficiones figuran la aviación, los coches y el motociclismo. También es conocido por su labor benéfica. Bajo su dirección, en Johor se organizan anualmente excursiones en moto para atraer turistas y recaudar fondos para los necesitados. El propio sultán ha participado muchas veces y conduce una moto Harley Davidson. El sultán Ibrahim es un hombre de negocios conocido por sus inversiones en empresas privadas y propiedades. Posee una cuarta parte de uno de los mayores operadores de telefonía móvil de Malasia, U-Mobile, y una participación del 40% en una empresa petrolera y gasística de Johor. El sultán Ibrahim posee terrenos por valor de $4.000 millones en el país, entre ellos Forest City, un complejo de lujo que se está construyendo en unas islas artificiales frente a la costa de Singapur. Una vez terminado, su valor previsto podría ser de $100.000 millones. Sin embargo, cabe señalar que las actividades empresariales del sultán Ibrahim y la familia Johor parecen contradecir la constitución del país, que establece que el rey no debe participar activamente en ninguna empresa comercial. Por cierto, la inmunidad real fue criticada en los 90. Esto ocurrió tras un incidente en el que el padre del rey Ibrahim supuestamente atacó a un cadí de golf en los terrenos del palacio. En el Parlamento se hicieron acusaciones públicas de decenas de delitos, incluido el asesinato de un hombre. La familia real de Johor no respondió en modo alguno a las acusaciones y no se celebró ningún juicio. Posteriormente, el Parlamento modificó la Constitución para permitir el procesamiento de los miembros de la familia real. El rey Ibrahim es conocido como defensor de la tolerancia hacia otras religiones en un país de mayoría musulmana. Se opone a la prohibición total del alcohol, la imposición de la charía y un código de vestimenta conservador para las mujeres. El rey apoya otras religiones asistiendo a las celebraciones de Navidad y Diwali, la principal fiesta de la India. Insiste en la necesidad de moderación en un país con una importante población china e india, la mayoría de la cual no es musulmana. El rey Ibrahim afirmó que se centraría en luchar contra la corrupción y profundizar en la unidad del país, y que no querría pasar 5 años en el trono como un rey marioneta. ¿Qué opinas del nuevo rey de Malasia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y danos un like si te ha gustado el video. Hasta pronto.